Todo esto se da hoy por la definición de la Corte Suprema que confirma la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, una condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. Es el Tribunal Oral Federal número 2 ahora el que tiene que notificar a Cristina Fernández de esta sentencia, 5 días hábiles para presentarse ante la justicia y cumplir esta sentencia. La condena había llegado el 6 de diciembre del 22 en el tribunal, había sido por el tribunal, y hoy la Corte decidió rechazar los 9 recursos que tenía presentado de Cristina y también el de los fiscales, ¿no? Porque el fiscal había pedido 12 años de prisión. Toda esta información la tiene mucho más detallada y finita Rodrigo Alegre. ¿Cómo estás, Rodri? Buenas noches. ¿Qué haces, Maru? ¿Cómo andás? Buenas noches para vos y para Gasti también. Muy bien, estamos acá con el equipo haciéndoles el aguante. ¿Qué es en definitiva lo que termina definiendo la Corte hoy? Y corregime vos, pero creo que es la primera vez que un expresidente de la Argentina es condenado en esta instancia por una causa de corrupción o por cualquier otra, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es la primera vez, y lo que termina confirmando Cristina es algo que ya en 2 instancias anteriores había sido ratificada, que es la causa de vialidad, que tiene que ver con 51 contratos, 5 contratos que fueron peritados por el tribunal, pero que son 5 contratos de la obra pública donde aparece Lázaro Báez a través de los 51 diferentes empresas, Austral Construcciones, Gotti Hermanos, Esuco, Canqui Costilla, y que lo que hacían era ni más ni menos que adjudicarle a él la construcción de diferentes obras públicas, y donde para la justicia había ahí un direccionamiento, y donde en concreto además había un interés de que sea Lázaro Báez el que, digamos, se quede con esas obras, y que había readecuación, licitaciones, no se terminaban las obras, readecuación de precios, adjudicación, vuelta a lo mismo, a readecuación de precios y entrega de dinero. Bueno, todo eso terminó obviamente en el capítulo de hoy, y donde están pidiendo los 2 fiscales, Mola y Luciani, la inmediata detención de Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los imputados también, ¿no? Básicamente. Ahí se habló poco de la causa hoy, ¿no? Del desvío de los fondos, de cómo fue Lázaro Báez privilegiado hasta convertirse, digamos, en el principal beneficiario de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Hay otra causa que investiga cómo de alguna manera, que es lo que se conoció como la causa donde se explica el retorno del dinero, ¿no? Que es el alquiler de los hoteles que pertenecían a la familia Kirchner en el sur, y que de esa manera, eso sería como el retorno del dinero, porque esas habitaciones nunca se habían ocupado. Sin embargo, no hay una explicación jurídica en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner respecto de la causa judicial. ¿Por qué interpretás o cómo explicarías vos que Julio De Vido, que fue el ministro de Planificación Federal durante todo el kirchnerismo, que tenía vialidad a cargo, ¿no? Claro, y me acuerdo que muchas de las notas que hicimos con PPT, eso, bueno, vos, Rodri, te acordarás también, mostrábamos también la responsabilidad. Digo, no era un ministro más o menos, era un superministro. ¿Por qué crees que termina fuera de este expediente? Queda, la verdad que es una gran sorpresa que no quede De Vido acá. De hecho, lo habían pedido a los fiscales que lo incorporen, y que queda absuelto él y Abel Fatala, Claro. digamos, como nombres conocidos. Es interesante ahí, sobre todo porque también no queda ningún jefe de gabinete, Claro. ni Alberto Fernández, no queda Sergio Massa, no queda Aníbal Fernández, no queda Coqui Capitanich, no queda Juana Valmedina, y queda solamente José López y queda Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo, por lo menos de lo que me acuerdo de haber cubierto el juicio y algunas de las audiencias, y sobre todo con el ofrecimiento de prueba que hicieron Luciani y Mola, es que ellos toman el teléfono celular de José López, que era el hombre de los bolsos, que en esa causa, ¿te acordás que cuando le secuestran los 9 millones, Sí, la sí. carabina esa 22, le secuestran unos teléfonos celulares en el convento? Finalmente esos teléfonos celulares los terminan de romper me refiero a abrir, y
en esos teléfonos celulares empieza a haber mensajería de José López con Austral Construcciones, José López de la obra pública, digamos, secretario, y ahí había intercambio de mensajes, sobre todo dos que me acuerdo muy patente y que, digamos, lo repasábamos hoy, que es López diciéndole a Julio Mendoza, integrante de Austral Construcciones, bueno, mañana, el lunes la veo a la señora, mandame todo y así analizamos. Y después hace Luciana y Mola la triangulación del momento en que José López se había cruzado en aquel momento con Cristina Fernández de Kirchner para hablar de todo eso otro que le tenía que mandar, que eran licitaciones, estado de obras en Santa Cruz, cómo estaba Lázaro Báez, cómo estaban las empresas de Lázaro Báez. De hecho, José López le dice a Julio Mendoza, tenemos que dejar todo con la idea de, no de fuga, sino de abandono. Menciona también ahí en esa circunstancia, también una mensajería donde lo menciona debido, hablando de que habían dejado ya licitaciones, radicación de precios y demás, antes de que cambiara el gobierno. Todo esto es noviembre de 2015, ya Macri era presidente, ya había sido electo, claro. Noviembre del 2015, última semana de octubre, si no me equivoco, primera semana de noviembre del 2015. Cristina hace una defensa técnica, sí se molesta mucho Veraldi cuando pasan en el juicio y empiezan a hablar de estos chats. Dice, bueno, eso es verdad, está en otra causa, no lo pueden traer. Luciana y Mola le dicen, nosotros le ofrecimos la prueba el día 1 cuando el tribunal abrió la apertura de la prueba y el ofrecimiento de prueba. Ustedes no lo leyeron. Ahí se calentaron no solamente Veraldi, sino el resto de los imputados. Y yo creo que ahí entra casi concretamente Cristina, porque también López le dice, la idea es limpiar todo. Y ahí Mola y Luciani hablan del plan de limpiar todo. Me parece que ahí es donde empieza por lo menos a aparecer más fuertemente Cristina Fernández de Kirchner y donde ella hace una defensa política, quizá en uno de los recursos que hace Veraldi plantea que fueron parciales los fiscales. Hoy le dice el juez, miren, los fiscales tienen que ser parciales, claro. La imparcialidad la tiene que tener el juez. Claro. Después Cristina dice, bueno, no se respetó el debido proceso, siempre en boca de Veraldi, y los jueces le terminan diciendo ya en la casación, y después en la corte se siguió el plazo todo el tiempo que usted planteó. Hablan de este incidente de las 5 horas peritadas de la 51, que también en un razonamiento que usa la corte, la que usa la casación es, bueno, entonces con 51 que peritamos no es suficiente, había que hacer con 5 no alcanza, que hicimos, hay que hacer la 51, si con las 5 ya era suficiente. Bueno, todo eso terminó en un incidente que terminó también con diferentes presentaciones en las cámaras y demás. Con lo cual Cristina siempre, para mí, por lo menos, en la humilde opinión, no soy un especialista en toda la causa, pero planteó que también que esta causa ya había sido juzgada en Santa Cruz, claro. Con lo cual le caía el tema del Nevis Idem, digamos, eso de no 2 veces por lo mismo, entonces ya era cosa juzgada, que se violó ese principio de cosa juzgada. Bueno, algunos de los planteos que hizo Veraldi, que Cristina se encargó más de hablar de la política, me parece, y que ahora, bueno, termina con esta secuencia en lo concreto de la inhabilitación y los 6 años de prisión, ¿no? Uh-huh. Rodri, quería, somos compañeros también en TN y en Canal 13. Veía las imágenes hace un ratito, no sé si vos estabas en el canal. Éramos padres solteros, Maru, todos teníamos hijos. Todos nosotros, gente libre, bien dormida, descansada. No cambiamos pañales, no damos la teta, no. Ay, no alegre. Mamaderas. Casi que podríamos volver a estar arriba del avión buscando historias por todo el país, ¿no? Era menos arduo. No. Pero volviendo a lo que pasó hoy, no, que quería preguntarte porque vi imágenes horribles del canal con el hall todo roto, autos destrozados, inscripciones de Mañeto mafioso. No sé si vos estabas en el canal en ese momento, sí, o si podés contar algo. Me acabo de ir hace 2 minutos atrás porque la policía no nos dejaba, nos decía que esperemos para salir. Entró un grupo como de, no sé, 40, 50 personas por la calle Lima al 1200, se metieron adentro, había 2 personas de seguridad, lo llevaron puesto, ahí seguramente Freddy, ustedes lo conocen, un laburante de seguridad que estaba en el lugar,
y rompieron varios autos de varias personas que estaban saliendo en vivo. Algunas de las personas le rompieron el auto a Margarita Stolbizer, le rompieron el auto a Jorge Giacobbe, le rompieron el auto a una maquilladora, le rompieron el auto con una piedra a Claudia de vestuario, le rompieron el auto a Gongi, que es la que nos encarga de que hablemos bien y escribamos bien, con un piedrazo arriba del capó y del vidrio. Atentaron contra el vehículo de otros periodistas que estaban en el lugar. Había mucho policía de la ciudad y estaban viendo a ver los daños y también las cámaras de seguridad, que algunas de las cámaras se ven, porque se ven gente con banderas de la Cámpora. Nosotros estábamos al aire, entraron hasta el pasillo y subieron hasta el primer piso del canal. ¿Cómo lograron? Porque para los que no conocen el canal, digo, pero en general cuando hay cosas así hay vallas y está el portón y tenés que pasar como varias instancias para poder ingresar hasta el primer piso. La verdad que no lo sé. Ya una vez había pasado, ¿te acordás que se había metido Grabois reclamando entrar en la grilla? Claro, no llegó a entrar al edificio, se había quedado como ahí como en el estacionamiento. Y lo echó la policía, se quedó en el estacionamiento. Acá entraron al edificio, entraron al hall, rompieron todo el hall donde están los monitores, y rompieron las puertas, escribieron Magneto Mafioso, no jodan con Cristina, y llegaron hasta el primer piso del canal, digamos. Nosotros estamos al aire. ¿Quedó alguien detenido? No quedó nadie detenido. Estaban buscando cámaras de seguridad de afuera y de adentro, de la calle Lima y después de adentro del canal, y estaban obviamente varios efectivos de la policía de la ciudad tomando las declaraciones a todos los que estaban adentro del canal, al personal de seguridad y al personal que sufrió la agresión en los autos, ¿no? Que a Giacobbe le destruyeron el auto, por ejemplo, pero se lo destrozaron, Maru. Sí, vimos los videos, no sé cuál es el auto de Giacobbe, pero había dos estacionados, que es donde para. Había un Chevrolet Cruz, claro. Sí, donde estacionan siempre los invitados. Claro, hay un blanco que se lo destrozaron todo, y estaba ahí declarando, obviamente, con la policía de la ciudad. Nada, en una empresa donde es como que vos estás en la radio ahora y vayan y rompan todo, digamos, un lugar donde vamos a laburar todos los días. No, y lo que vos decís es horrible. El auto que rompieron, bicicletas también que estaban de los laburantes, digamos, o sea. Sí, que igual, como decíamos Maru antes, si hubiera sido de Claudia, que es le rompieron el auto a Claudia, que tiene 3 trabajos, que va a la mañana, la mina levanta la ropa, la lleva a otro trabajo, vuelve al canal, vuelve al otro, una laburante, y le hicieron mierda todo con un adoquín el parabrisas trasero, digamos, la luneta trasera. Sé que tu expertise es un poco no, digo, el mundo judicial, amén de otras cosas que sabés hacer bien. Maru, juego al pádel bien. Sí, bueno, podríamos jugar un día. Aunque me ganaste, digamos. Escúchame, pensaba en dos cosas, digo. Si vos hablás con una persona tal vez que simpatiza con Cristina, te dice, Ercolini, o sea, pensá en todos los jueces que intervinieron en este proceso. Ercolini fue al lago escondido, con algunos empresarios que están interesados y presionaron para que esto tenga este final. Bruglia tuvo una mudanza de un tribunal federal a la Cámara Federal, rara durante el macrismo. Borinsky y Hornos tienen más de 20 reuniones con Macri, llegaron, entiendo, hasta comer una vez con el líder de Coldplay, Chris Martin, y Mauricio Macri. Luciani y Rodrigo Jiménez Uriburu jugaban al fútbol en la Quinta Los Abrojos. Uno podría decir son boludeces o son cosas que te llaman la atención. Maru mencionaba el sobreseimiento de Debido, vos mencionabas también el sobreseimiento de Fatala, funcionarios de esas áreas, ¿no? La pregunta concreta es, ¿qué le responderías a alguien que cuestiona la instrucción de las causas? No, yo creo que ahí puede ser que la justicia que tenemos, digamos, la verdad que es lamentable, y todo lo que estás contando, sobre todo lo del viaje al lago escondido, digamos, es poco feliz por parte de la justicia, es cierto, pero también pienso que, no sé, hay un fiscal
para mí que Sergio Mola, que es impecable, y el tipo está tratando de llevar adelante, digamos, no sé, la causa de Insaurralde, participó del juicio con Diego Luciani, y el tipo no le tiembla el pulso. Bueno, Me parece que es una persona honesta. Después sí, puede ser, qué sé yo, digo, pero también Cristina tuvo la oportunidad de decir, bueno, Jiménez Uriburu, jugó a la pelota, decime esto, ¿dónde en lo concreto afectó claro. la investigación? Ella lo intentó, porque también, digo, en un momento determinado, también ella planteó cuestionar a los Maíques, cuestionarlo Claro. cuestionarlo a Arcolini, cuestionarlo a... Bueno, Ricardo Lorenzetti lo eligió el esposo de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, y Néstor hoy, Kirchner. digamos, no quiso abrir la queja. Digo, es genuino. Yo lo que creo es que hubo, obviamente, una irregularidad, hubo un delito. Creo que Cristina Fernández de Kirchner, digamos, es lo que yo creo que no le interesa a nadie, digamos, es lo que importa No, pero está bien. la justicia. Pero yo creo que también hay una cosa de media fe ciega donde yo te digo, no sé, Cristóbal, Julio De Vido. Sí. Digamos, bueno, acá no está, pero digamos, está condenado porque no pudo garantizar que 30 personas que viajaban en tren, digamos, llegaran a destino vivas y murieron en la tragedia de Once. Y había un negocio del Estado con, digamos, los funcionarios públicos. Amado Vudú, negociaciones incompatibles con Chicone y con Chicone Calcográfica. No sé, estoy pensando en otras causas, no sé, Milagro Sala, Julio López con los bolsos y el enriquecimiento ilícito. Digamos, evidentemente hubo en esos años de kirchnerismo un montón de irregularidades. Una trama de corrupción probada. Eso es lo que hubo. Total. Digo, y si no estaba Vialidad Nacional, digo, yo creo que igual está Cuadernos, está Utesur y los Sauces, digamos, esto que contaba Maru. Che, yo te doy obra pública y vos me pagás las habitaciones de los hoteles. Y eso tuvo un paso de naufragar, digamos, ¿no? De quedar en la nada. Sí, hay que ver qué pasa ahora con ese juicio, ¿no? ¿Tiene fecha, Rodri, ya? Que la verdad que ahí me mataste, no tengo... Que no me acuerdo, no, porque esa causa fue y vino, digo, me parece, Gastón, que lo que apuntás vos, que es... digo, que se cuestiona... lo deslegitimado que está el Poder Judicial, que de alguna manera termina deslegitimando las sentencias que da. Que eso no convierte a Cristina Fernández en inocente o a su gobierno no corrupto. El problema es que ese Poder Judicial que te está juzgando es capaz también corrupto. Claro, bueno, es lo que yo decía al principio del programa. Es el que tenemos. La Corte en particular, cuando se refiere a la cuestión de la parcialidad y demás, dice: los jueces y fiscales o encuentros entre los jueces de la causa y ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, sin indicar ni una sola circunstancia concreta que permita inferir razonablemente que se ha comprometido la imparcialidad de los jueces en esta causa en concreto. Y dice la Corte que son meras conjeturas a partir de las cuales se invocan principios genéricos de independencia, imparcialidad e integridad. Digo, de esa forma se expide la Corte respecto a esta serie de argumentos que muchas veces se esbozan desde los simpatizantes del kirchnerismo para decir, che, mira, esto está todo mal, esto es un desastre, bueno, no sé. Claro, bueno, pero que Cristina, ¿qué quería? Que la juzgue, no sé, Gonela, que la juzgue el que era... También, el que es ahora Ramos Padilla. Ramos Padilla, no, el otro, me sale Bocio, pero no es Bocio, se me van los nombres, ya estoy Crepla. quemado con... Bueno, no, el que es camarista federal, que supo ser en un momento determinado abogado también de Cristina Fernández de Kirchner, me sale Bucio, no me sale ahora el apellido, pero bueno, o sea, son tres jueces, son tres camaristas federales, Alejandro Lócar en la casación. Hay, obviamente, obviamente son varios jueces los que intervinieron, varios fiscales. Me parece que si no, que hay que armar un tribunal ad hoc a lo que ella quisiera o a lo que ella quiere. Y digamos, en tu sensación, digo, en lo personal, digo, vos participaste de muchas de las cosas que después se terminan recolectando tal vez como prueba, ¿no? En el marco de estas causas. En lo personal,
digo, ¿qué sentiste cuando... ¿Sabés qué yo siento? ¿Sabés qué me pasa? Más allá que yo trato como de correrme de la noticia, digamos, Sí. me cuesta un poco, pero ¿sabés qué pensaba? Vos, Maru, también. Mm. Las veces que nosotros fuimos y pedíamos por favor a la gente que salga al aire y la Sí. gente decía, yo tengo... Hoy me acordé de una viejita que murió hace 3 años, que el dato lo pasó, me acuerdo, Gustavo Barco, que era una de las dueñas de Canqui Costilla. La mujer estuvimos casi 2 horas, yo no sé si estaba con vos, estábamos con vos, Gasti, para lograr ese testimonio en Córdoba. Hoy me escribieron los hijos que la mamá se murió hace 3 años y me decían, mi mamá está orgullosa mirando esto desde el cielo. Nosotros, la madre no quería hablar y terminó dando el testimonio diciendo que le dejaba la coima en Santa Cruz a Julio De Vido en el baño y que cómo se apoderaron de la empresa que había fundado su papá, con un socio que llamaba Costilla y que se la compró Lázaro Báez en una parte que dijeron que se le iban a dar en negro y otra parte en blanco. La parte en negro nunca se la dieron y la mina, digamos, falleció en una casa humilde en Córdoba saliendo de Chubut. Y esa gente, Paula Daconto, que la apretó Moreno y la mina no quería hablar y tenía miedo y se le paró y le cantó las 40. Digo, un montón de gente, pienso en eso, que se animan a hablar, que se animaron a hablar en ese momento y a contar lo que decían, o a pasarnos un informe, o a pasarnos un algo para poder construir una historia en aquellos años. Y obviamente ni que hablar, Jorge Lanata, digamos, poniéndole nombre, poniéndole apellido, bancándosela, parándose y contando, digamos, en ese momento, obviamente, y poniendo el micrófono a toda esa gente. Yo pienso en esa gente, la verdad que se animó y que contaba y que la pasó mal y que le sacaron parte de su vida o parte de su empresa en pos de un negocio que terminó siendo Lázaro Báez, que tenía 2 aviones, media provincia, no voy a contar yo porque lo hemos contado 1000 veces, y que nada, era el dueño de todo, básicamente. Que hoy está detenido también, ¿no? Que hoy, la semana pasada que terminó con la condena firme también por la ruta del dinero fue, yo también ya me pierdo. La semana pasada. Sí, eso lo tiene que resolver el tribunal, tiene que resolver en principio esta semana, si en el cómputo que le hace el fiscal Córdoba va preso, y obviamente ahora se suma esto que del Tribunal Federal 2, el otro es el Tribunal 4, el de Costabel, que tiene que decidir si en el cómputo va preso Lázaro Báez o no, y ahora se le suma esto. Bueno, que la bodega de Lázaro Báez, que había dicho que no había nada, que no había, que había puesto una vinoteca. Nosotros, me acuerdo, no sé si fue Nico vos, Gasti, que estaban los planos de cómo había sido eso. Bueno, qué sé yo, digamos, todo ese tipo de... fuimos nosotros, me parece, a hacer esa nota. ¿O fueron ustedes? Bueno, sí, yo no me hacer esa nota al sur. Cuando nosotros publicábamos esa información, Cristina Fernández de Kirchner era presidente de la Nación. Claro, porque no es lo mismo, ¿no? No, por eso digo. Se respondía también desde el poder. Me acuerdo que hacíamos PPT al aire en vivo y el gobierno nos respondía en vivo, digamos. Era otro tiempo político, ¿no? Otro momento. La justicia llega hoy, un poco tarde, pero bueno, y en un contexto político muy complicado y, insisto, me parece, en un momento de muy poca legitimidad, que entonces pone todo en un lugar de opinión, ¿viste? Y vos lo citabas a Jorge Rodri, y me acuerdo cuántas veces él decía, dejaron de importar los hechos, ¿viste? Porque acá estamos discutiendo cualquier cosa menos lo que pasó. Claro, es que Maru, a nosotros nos hicieron discutir periodismo con Luis Delía y Jorge Rial. Hoy estaba Luis Delía en la sede del PJ, ¿lo viste? Nosotros teníamos que discutir periodismo con Luis Delía y con Jorge Rial. Es como que hoy discutamos periodismo con el Gordo Dan, ¿me entendés? O sea, en lo concreto es no jodamos, chicos. Estábamos en el lugar, contábamos las historias, entrevistamos a la gente. Y después nos discutía un programa todos los días, los informes que poníamos a diario. Y mucha gente que hoy, digamos, dice, no, el kirchnerismo corrupto, o periodistas o colegas, en aquel entonces nos destrozaban por contar un informe o decir una cosa o poner al aire algo. Yo de eso no me lo olvido, y de un montón de programas. Obviamente que pasó el tiempo, digo, a nosotros nos pasó, odio la autorreferencialidad, perdón.
me hincha los huevos, pero digamos, cuando a nosotros nos pasó, estoy medio confusivo, pero cuando nos pasó lo de Milagro Sala, había colegas que no nos creían. Gracias a Dios que el genio de Gandolfi grabó esa situación, porque nosotros teníamos que discutir lo que nos... O sea, yo tenía que discutir, o sea, decirle a un montón de periodistas hoy de la progresiva que en verdad no era que había inventado un golpe para tener más rating, porque decían que la nata estaba inventando golpes y agresiones todo el tiempo, porque nosotros lo que queríamos era un tema de rating. Andá a cagar, la verdad, andá a cagar. Perdón, pero me caliento. No, que era, por eso digo, no es la Cristina de hoy, no es la Cristina de aquel momento, ¿no? No, en aquel momento era todo el poder político, pero bueno, también es ese mensaje de la Corte hoy, ¿no? El poder se acaba. Sí, total. No hay poder que bueno, alcance. el de la Corte, no sé, pues son vitalicios. No, también se acaba. ¿Se acaba? Preguntarle a la Corte de Menem. Bueno. No, el poder no es infinito y para siempre. Por eso, no sé, y además está en disputa constante. Es Foucault, la circulación del poder, lo tenés vos, lo tengo, es así. Rodri, te agradecemos un montón, sé que es tarde y laburaste todo el día, así que muchas gracias por hacerte un ratito. Placer haber charlado con ustedes, chicos. Los quiero mucho. Un abrazo. Rodri Alegre, colega de Todo Noticias.